Hola, mi nombre es Valeria Rezo. Mi nombre es Ana Patricia Tamén Sureste. Yo soy Paulina. Mi nombre es Melissa Lázaro. Y mi nombre es Valeria Zárate y para nuestra clase de enfoque de investigación cuantitativa en psicología impartida por el doctor Juan Antonio Valdivia Vázquez, se nos encargó realizar una entrevista a un doctor en psicología, el cual debía ser externo a la UDEM y con experiencia en investigación. Esto con el objetivo de que se pudiera obtener información por parte de un experto en investigación sobre las posibilidades reales de trabajar con un tema tentativo como proyecto de tesis. Es decir, deberíamos indagar lo que implica ser y realizar una investigación en base a un tema. Para este proyecto, nuestro equipo decidió elegir el tema de la influencia de la comparación social dentro de TikTok a través de cuentas relacionadas al proceso de recuperación en jóvenes con trastornos de la conducta alimentaria. Perdón. Eh, es decir, debido a que en nuestra actualidad en redes sociales existen cuentas de personas que sufren de trastornos alimenticios que eligen utilizar sus plataformas para mostrar su progreso en cuanto a su recuperación de este trastorno. Este tipo de cuentas puede ser un arma de doble filo, ya que mientras que es bueno que una persona exprese su proceso de recuperación o lo plasme, para ayudar a que otras personas que pasen por la misma situación se sientan identificadas y vean que hay una posibilidad de recuperación. Eso también puede afectar de manera negativa a aquellas personas que siguen en su trastorno y que no han podido empezar su propio proceso de recuperación. Entonces, nosotros elegimos este tema debido a que queríamos ver cómo la influencia de la comparación social dentro de TikTok a través de estas cuentas relacionadas al proceso de recuperación podía afectar a jóvenes que tuvieran un trastorno de la conducta alimentaria. Una vez identificado el tema, se comenzó a buscar diversos doctores en psicología que nos pudieran otorgar una entrevista de asesoramiento y así fue como, después de mandarle correo como a 5 diferentes doctores, en donde mencionábamos nuestro interés por ser asesorados por un experto en el campo de investigación, el doctor Juan Ramón Becerra Guajardo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León nos respondió y mencionó que debido a que el tema que nosotras seleccionamos para nuestro equipo estaba relacionado con su área de investigación, estaría interesado en trabajar con nosotros y responder nuestras preguntas. De esta manera, y tras revisar nuestras agendas, se acordó en realizar la entrevista por medio de Zoom el día lunes 25 de agosto alrededor de las 3 de la tarde. Por cuestiones prácticas, todo el equipo acordó en tomar la sesión dentro de las instalaciones de la Universidad de Monterrey, mientras que el doctor se conectó desde su oficina en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de la entrevista, el formato que se utilizó para entrevistar al doctor consistió en redactar diferentes preguntas abiertas en base a los siguientes subtemas. Más que nada nos enfocamos en explorar la factibilidad de estudiar el tema elegido como proyecto de tesis, las oportunidades de aplicación o necesidades actuales de este tema, las limitaciones o los factores que impacten en el desarrollo de nuestra investigación, perspectivas éticas que deberíamos de considerar al trabajar con nuestro tema, algunas referencias que nos pudieran ayudar en el desarrollo teórico y perspectivas aplicadas de nuestro tema para poder realizar este proyecto de la mejor manera posible. Y por último, le preguntamos al doctor que nos pudiera aconsejar cómo estas experiencias en investigación puede eh, ayudarnos a formarnos como investigadores y cómo esto es importante para nuestro campo laboral, para la psicología clínica. Y también le pedimos que nos pudiera aconsejar desde su experiencia aplicada con respecto a las posibilidades de nuestro estudio. Eh, por último, al final de la entrevista, se acordó que el doctor nos pasaría por medio de WhatsApp el contacto de algunos alumnos de licenciatura que también realizarán investigación dentro de su facultad para poder eh, asesorarnos más sobre el proceso de investigación.
El doctor Juan Ramón Becerra Guajardo actualmente es profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una maestría en Ciencias con orientación en Psicología de la Salud, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y un doctorado en Filosofía con orientación en Psicología, también de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor específicamente trabaja bajo las líneas de investigación de ciencias de la conducta y la educación, más específicamente rasgos de la personalidad, psicología de la salud, conductas adictivas y la adicción al Internet. Y algunas de sus publicaciones recientes se incluyen en los libros Metodología aplicada a la psicología y las ciencias de la salud, Avances en psicología social, la salud mental en y desde la universidad en el contexto de la pandemia por COVID-19, retos y oportunidades de la psicología y aportaciones a la psicología social. El tema de nuestra tesis es la influencia de la comparación social dentro de TikTok a través de cuentas relacionadas al proceso de recuperación en jóvenes con trastornos de la conducta alimentaria. Básicamente a lo que nos referimos es cómo influye la comparación social en jóvenes con trastornos de la conducta alimentaria cuando ellos ven TikTok, en especial cuentas de recuperación. Es decir, en TikTok hay muchas cuentas sobre personas que hablan sobre su proceso de recuperación y queremos ver cómo estas cuentas influyen en las personas en los jóvenes con trastorno de la conducta alimentaria. Ok, nada más para ver si lo entendí bien. Es esta influencia que hay de canales, digamos, o de TikTokers o influencers que hablan acerca de una buena imagen, Sí, o, o- de la, perdón, una buena conducta, o sea, de una buena alimentación, pues. sí, más que nada existen canales ahorita sobre personas que tenían algún trastorno de la conducta alimentaria y como que plasman en las redes sociales su proceso de recuperación. Ah, ok. Entonces, cómo estos canales influyen en las personas en los jóvenes que ven esos canales que tienen trastornos de conducta alimentaria. Ok, ok. Ujú. Sí, ya me quedó claro. Y sobre este tema le vamos a hacer varias preguntas, sobre ciertos subtemas, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es a lo que venimos. Y Sí, muchas gracias por su tiempo, en verdad. Muy agradecidas. No, no, hombre, no, pues al contrario, muchas gracias por la confianza y pues yo encantado. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Primero vamos a hablar como sobre la factibilidad que tiene este tema como tema de tesis como tal. Entonces, la primera pregunta es, ¿sabe usted si este es un tema frecuente en la investigación psicológica? Sí, en el ámbito de las redes sociales, ahorita hay mucho auge, bueno, desde ya varios años, cuando empezó, por ejemplo, el Facebook, que fue como más el boom o súper comercializado, ¿no? Que desde el 2004 más o menos a la fecha. Hubo mucha investigación y de diversos temas, ¿no? De esto de la comparación, por ejemplo, social, la propia adicción a las redes sociales, el cómo en las personas también se da mucho esto de las relaciones parasociales, que eso es un tema actual, que es como el vínculo que hacemos con un artista, ¿no? Por ejemplo, o el que ya podemos comentarle directamente, etcétera, etcétera. Eh, Entre muchos otros temas que fueron como surgiendo. Entonces, sí, para responder la pregunta, sí es como frecuente en la investigación ver de este tipo de temáticas, porque pues ya es como las redes sociales, pues debido al tiempo que tienen, digamos, de vida, pues ha habido todo un marco de investigación en torno a lo que conlleva el uso de las redes sociales y la influencia que éstas tienen. Okay. Ok. Bueno, dándole seguimiento justamente a esta pregunta, ¿piensa usted que existe suficiente información para la investigación de este tema? Fíjese que a lo mejor puede ser que todavía se requiera como conocer un poco más.
por el hecho de que regularmente se estudia toda la parte negativa de las redes sociales. No sé si me explico. O sea, sí la influencia, pero es la influencia de comparación social. ¿Cómo afecta a mi autoestima el ver cuerpos idealizados o vidas idealizadas? La parte de cómo a lo mejor incentiva a que una persona, en vez de la comunicación cara a cara, sea más a través de las redes sociales, etcétera. Entonces, se fomenta más como la ansiedad social. Bueno, no que se fomente, sino las personas que tienen ansiedad social, pues mejor prefieren refugiarse a través de, pues sí, de las redes, etcétera. Entonces, en ese sentido, un impacto positivo, como es la propuesta de esta temática, de que cómo influye una persona que tuvo problemas alimentarios y que empieza a contar su experiencia, sirve mucho como lo que sucede ¿cómo se llama? En estos grupos como de ayuda, ¿no? O de apoyo, y para formar comunidades y etcétera. Entonces, en ese sentido de que lo positivo, yo creo que sí faltaría a lo mejor como indagar un poco más. No digo que no haya, sino que, no sé si me explico. Sí, O sea, sí, sí a lo mejor indagarlo más. sí, sé que podría ser un poquito más complicado. Más amplio, se pudiera ampliar más, ajá, la información. Ujú. Ok. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuáles podrían ser algunas complicaciones al momento de realizar un estudio a base de este tema? Pues yo creo que nada más en cuestiones de complicación, yo creo que elegir bien el método con el que se va a estudiar. O sea, es decir, cómo mediríamos o cómo nos daríamos cuenta de esta influencia en aquellos chicos o chicas, ¿no? Si es, por ejemplo, a través de preguntas o algún cuestionario, o si es algo más a profundidad, que es como, por ejemplo, una investigación cualitativa, que sería, a ver, vamos a entrevistar a los chicos o vamos a agarrar a un grupo de chicos y a ver qué opinan, cómo es que, pues sí, les llega esta información, si les motiva, si no. O sea, eso yo creo que sería más que nada, pues nada más tener cuidado como que con eso. Okay. Ok. Entonces, ¿cuál sería, desde su punto de vista, la manera de abordar estas complicaciones? Pues yo creo que nada más teniendo una referencia previa de a lo mejor algunos otros estudios y tratar de ver si se puede adaptar o se puede hacer una adaptación a nuestro estudio propio. Por ejemplo, de que ver si hay algunos antecedentes que hayan estudiado el impacto, la influencia, este, en alguna otra temática, y pues ver si podemos adaptar esa misma metodología a lo que nosotros queremos conocer o al objetivo que queremos llegar. Eso yo creo que sería la manera más como que viable de afinar esas detalles. Ok, entonces, dando pues más ya profundidad a esto, en su opinión, ¿cuáles podrían ser diferentes estrategias en las que se podría llevar a cabo pues estas como maneras de adaptar como que lo del tema a la investigación? Sí, pues bueno, la primera es como, puede ser de que esta búsqueda de información, o sea, de lo que se ha hecho anteriormente y ya teniendo pues más o menos una idea de lo que se ha hecho, se pudiera a lo mejor hacer como una especie de convocatoria. Es que va a depender de cómo lo queramos investigar. O sea, una estrategia sí puede ser como lanzar una convocatoria, hablar acerca, o sea, de esta temática en particular. La otra es analizar, por ejemplo, los comentarios que vienen en este tipo de publicaciones, ¿no? Por ejemplo, si hay personas que han dicho, me ha servido mucho o gracias por compartir tu experiencia, me ha servido algo. O sea, ver también qué es, cómo sería, dependiendo de nuestro objetivo, algo que se puede hacer, pues es eso, como hacer una convocatoria o directamente ir a los comentarios y a los likes y a
el debate que se genera en, en estos videos, por ejemplo. O ya en el canal de la persona, con otros videos que sean muy similares a esto de la experiencia, el proceso que va teniendo. Sí, no sé si más o menos me... Ay, listo. Ok, ahora estas preguntas van un poco más relacionadas a las oportunidades de aplicación y las necesidades actuales del tema que seleccionamos. La primera es, ¿considera usted que el tema seleccionado es de relevancia actual? Sí, sí, pues sí puede explicar por qué, si no, también por qué. Sí, yo creo que es, no sé quién de ustedes me mandó el correo, pero les decía ahí que se me hacía muy interesante a usted, que se me hacía muy interesante justamente porque, pues ahorita hablar de conductas alimentarias y de lo saludable y lo no saludable, por así decirlo, yo creo que a través de las redes sociales hay tanto mucha como saturación de información que no necesariamente puede ser como saludable o correcta. ¿Qué pasó? Ah, se cayeron ahí. Sí, sí, pero puede continuar con su respuesta. Ah, bueno, sí. Este, entonces, o sea, es relevante justamente porque si una persona sale a narrar su proceso y de cómo ha ido mejorando e incluso se puede ver en su aspecto, o en otras áreas de su vida, y creo que faltan ese tipo también de cuestiones en los estudiantes, en los estudiantes, en las personas a nivel general, perdón, de de que le esté llegando una información como que de primera mano, no sé cómo explicarlo. Ya. Sí, sí, sí. O sea, de la experiencia ya directa, ¿no? Y que esto lo puedan ver y que lo puedan cotejar y que lo vean en la persona que les está hablando, pues yo creo que eh, pues resulta útil e interesante. Como les digo, siempre se ha estudiado más lo negativo de las redes sociales y en este caso, pues yo creo que es relevante por eso. Aparte de que el tema de conducta alimentaria, pues eh, creo que creo que es un tema pues delicado, ¿no? Y que puede resultar hasta polémico. Ok, eso es bueno saberlo. Y la segunda que tengo es, bueno, va relacionada. ¿Considera que este tema es importante y debería de ser investigado a profundidad? ¿Y por qué piensa esto? Sí, yo creo que a profundidad sí sería importante, o sea, desmenuzar cómo es el impacto de las redes, a lo mejor en un nivel positivo, porque de ahí justamente se pueden derivar muchos como modelos de intervención distintos a los que a lo mejor hemos venido manejando actualmente. Eh, también, por la cuestión de adaptación y de adaptabilidad ya en un contexto pues más contemporáneo, ¿no? Regularmente antes lo que se hacía era de que, y se sigue haciendo, hacer como tipo campañas de prevención, ¿no? Acerca de que, una alimentación saludable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues se dan en espacios muy en particular, ya sea por ejemplo a lo mejor en la escuela o en algún otro tipo centro o etcétera. Pero investigarlo a fondo, pues sí puede abrir como que esta ventana a utilizar las propias redes sociales y hacer campañas por ahí mismo, para un sector en específico, llámese de que, pues adolescentes o adultos o etcétera, etcétera. O sea, el descubrir esos elementos de qué es lo que funciona y cómo funciona y qué más tiene impacto, eh, pues yo creo que eso es la importancia para desarrollar y adaptar al contexto actual. Ok. Esta pregunta va relacionada a oportunidades de aplicación y es, ¿tendrá alguna propuesta de cómo podría ser utilizada la información que obtengamos de esta investigación, si la llegáramos a hacer, en la aplicación e intervención de psicología clínica específicamente? Sí, o sea, los datos, o sea, ¿cómo se pueden aplicar? Pues yo creo que es un poco a lo que comentaba ahorita. O sea, se puede aprovechar como para generar tipo
Vamos a suponer, suponiendo que en la investigación los resultados son de que si hay digamos, un impacto positivo o deja motivados mucho a los espectadores, ¿no? Este, o en esta comparativa, digamos, social. Si es favorecedora, se pueden de ahí crear a lo mejor una especie de grupos de intervención, así yo lo pensaría, en el cual se vayan recopilando, pues a lo mejor estos como ya sea testimonios, ¿no? Y que se haga como una comunidad de cómo va el progreso y el avance de cada persona. E igual se pueden crear a lo mejor como dinámicas que puedan integrar a la persona en ese, digamos, grupo, que sea más como, pues sí, como esta parte de comunidad, ¿no? De cohesión o de grupo, y que esto pueda, que la persona pues en sí se sienta como, como segura, ¿no? Como parte de, ¿no? Y todo este asunto. Yo creo que así es como se me ocurriría que la información obtenida pues se puede aprovechar para crear algo. Y si los resultados de la investigación llegaran a ser negativos, ¿cree que igualmente podríamos aplicarlo? O sea, de alguna forma, o ya si es negativo, no habría como una forma de intervención. Yo creo que todo va a depender. Si, por ejemplo, está todo planteado de una manera que se consideraría, digamos, correcta, ¿no? De que, bueno, hay un buen método, hay una buena forma de estudiar digamos, fenómeno, o este impacto, y lo estamos midiendo de una manera, pues, a lo mejor objetiva, ¿no? Si todo eso, digamos, no arroja como lo esperado, pues siempre podemos hacer algunos ajustes y hacernos la pregunta, bueno, ¿de qué otra manera puede a lo mejor sí impactar de una manera positiva, ¿no? Si no es de esta forma, habrá alguna otra, ¿no? Y ahí da pie a que se puedan hacer nuevas búsquedas o nuevas formas como de poder causar un impacto, ¿no? Real en este tipo de población. Ok. Creo que eso es lo que... Muchísimas gracias por su respuesta. Ya me faltan dos. Además de el área de la salud, ¿considera usted que esta investigación pueda ser relevante para otra área de investigación? O sea, que no sea de salud. Si no, o sea, si no piensa que sería relevante, también es válido. Sí, pues yo creo que en el aspecto social, o sea, en el campo social, claro que puede tener también un impacto porque, eh, o sea, aparte de la salud, yo creo que, o también la salud en muchas ocasiones implica la dinámica social. O sea, por ejemplo, eh, esta parte de poder generar como un sentido de pertenencia, una empatía, por ejemplo, por el otro, o cuestiones así, creo que es donde, aparte de la salud, sí se puede ver impactado, o sea, de llevarse a cabo este estudio. Y ver también cómo esto es relevante e importante para la salud misma, ¿no? Tener a lo mejor una adherencia a un tratamiento, por ejemplo, el apoyo social o toda esta parte. Eh, Creo yo lo vería desde por ahí. Ok, y ya para finalizar, ¿cuáles considera usted que son las necesidades actuales de formación en psicólogos para responder a problemáticas de comparación en redes sociales y problemas de trastornos de conducta alimentaria? A ver, ¿me puedes repetir Sí. nuevamente ¿Te la la pregunta? repito o te la resumo? Resumida. Ok, más que nada es, ¿qué piensa usted? O sea, ¿qué es lo que falta al momento de capacitar psicólogos o en la educación de psicólogos? Wait. Ah, ujú. Ajá, necesidades actuales de formación en psicólogos para responder a problemáticas. O sea, por ejemplo, que te llega un paciente y que te trae este caso de que no, hay una chava en TikTok que está llevando su proceso, esto me hace sentir.
tal, ¿usted piensa que deberíamos de centrarnos un poco más en eso al momento de educar a nuevos psicólogos? ¿Cree que falta algo al momento de desarrollar nuevos psicólogos o vamos por el buen camino? Quizás lo confundí más. Ajá, no, yo creo que algo que puede faltar en la formación, y a lo mejor esto lo puedo llevar a algo general, eh, creo yo que es tomar mucho y muy en cuenta aspectos sociales, culturales, o sea, e incluso, miren, es por así decirlo, muchas veces no se distinguen las intervenciones, por ejemplo, en psicología, dependiendo del nivel socioeconómico. No sé si más o menos me doy a entender con esta idea. En algunas ocasiones podemos nosotros generar un programa o algo que podamos intervenir de alguna forma y es como querer hacer esa misma forma de intervención para todos, o sea, de manera general, cuando en nuestra sociedad existen ciertos matices, ¿no? No podríamos ir con una intervención que se aplica a una, en un contexto, por ejemplo, de personas de altos recursos con personas de bajos recursos, ¿no? Porque a lo mejor las necesidades son completamente distintas, ¿no? Este, por ejemplo, me acuerdo que un estudiante estaba haciendo un estudio que era acerca de conocer las principales causas de deserción escolar. Y en ese programa que ella estaba haciendo, se da cuenta que en varios de los estados del país, cada uno tenía cosas muy específicas del por qué no podían estudiar o se salían de la carrera. Este, y en algunos era lo económico. Y en otros lugares no era lo económico, sino era el apoyo familiar. Y en otros lugares era otra variable completamente distinta. Eso es lo que yo creo que en ocasiones lo dejamos de lado en la formación de psicólogos. Porque decimos, cada persona, pues sí, por sí cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada persona es un mundo, e igual cada familia y así igual cada comunidad y cada nivel socioeconómico, pues tiene su propia burbuja de realidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, si podemos nosotros como psicólogos entender este tipo de dinámicas y que cada, este, digamos, comunidad tiene su propia concepción de la realidad, ahí a lo mejor resulta mucho más fácil hacer intervención, intervenir de una manera más eficaz, enfocado en un tipo de contexto en particular. No sé si eso responda a esta pregunta de si falta algo. Entonces, llevando eso a la Sí, práctica de la parte de lo digital, de cómo funciona, por ejemplo, ¿funcionará este tipo de influencia de comparación social con adolescentes? ¿Y será la misma influencia con gente adulta, por ejemplo? ¿O será la misma influencia con adultos mayores, si es que algunos pueden llegar a usar estas plataformas, ¿no? Por ejemplo. ¿O será lo mismo esta comparación social o este efecto con personas de altos recursos que a lo mejor sí pueden llevar y tener una dieta con quinoa y con un montón con salmón? O sea, o tendrá también un impacto con los que a lo mejor pues no tienen tantos recursos, ¿no? O sea, a eso es a lo que me refiero. O sea, si les enseñamos, o sea, en la formación de los psicólogos como que estas diferencias, ahí pues yo creo que eso es lo que distinguiría de aplicarlo de una forma más efectiva ok, que- muchas gracias. Muy interesante, la verdad, no lo había pensado yo así. Y por mi parte de mi sección de preguntas, eso es todo. Entonces la voy a dejar con mi compañera. Bueno, pues siguen algunas Ah, se preguntas. trabó.
Bueno, nada más Sí, les pidió y le dio las adelante. gracias. Pero siguen algunas preguntas sobre las limitaciones o factores que impacten al desarrollo de nuestra investigación. Una de estas preguntas es, aquí en la UDEM las investigaciones son en equipo. Entonces, ¿usted cree que el hecho de que estas tesis o investigaciones, porque aquí se llaman PEFs, estos PEFs sean en equipo, impactan de manera positiva o negativa a la investigación? Yo creo que de manera positiva, impactan de manera positiva. Lo voy a decir por qué, porque más allá de lo que pueda ocurrir, a lo mejor de, es que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y todo, pues esa yo creo que es normal, ¿no? Que pueda existir este tipo de discrepancias. Pero también justo se conjuntan distintas visiones. Eh, eh, y eso yo creo que enriquece más la formulación de las hipótesis y todo hacia dónde va a ir dirigida la investigación, porque se genera a lo mejor queriendo de cada quien. Es enriquecedor, porque a veces uno, si uno trabaja solo, por ejemplo, cuando, bueno, yo sí hice las tesis, pues yo solo, no sé, en cuestiones, Sí. pues uno sí se puede ver muy limitado, ¿no? En ese aspecto, pero si es en equipo, pues bueno, surgen más ideas, nuevas cosas y da pie a que se puedan innovar o comprobar cosas que pues uno no había considerado por sí solo, Claro. ¿no? Ujú. Pues más que nada estoy feliz de la respuesta porque nos da paz. Pero bueno, mi segunda pregunta es, ¿en qué medida cree usted que la sensibilidad o estigmatización de ciertos temas, por ejemplo, en este caso los trastornos de conducta alimentaria, pueden afectar la investigación de estos mismos? O sea, como, a ver, ¿cómo? Es O sea, si es muy polémico el tema. Ujú. Sí, exacto, básicamente. O sea, por ejemplo, yo cuando hacía la pregunta, yo me imaginaba que, por ejemplo, a lo mejor entrevistar a personas sería más complicado porque a lo mejor hay personas que no están dispuestas a hablar del tema. Esa era, por ejemplo, una idea que a mí se me ocurría, ¿no? Entonces, ¿cómo cree que la estigmatización o el tabú o la polémica, como usted dice, puede afectar a la investigación? Pues ahí yo creo que hay de temas a temas. Siento yo que esto de la conducta alimentaria a lo mejor es un tema más abierto, eh, sin tanto a lo mejor tabú. Ujú, Mm, creo yo, o sea, no siento yo que pueda llegar a afectar así como de una manera muy significativa. Eh, eh, por ejemplo, hay otros temas como puede ser la sexualidad. Un tema, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando en equipo es el consumo de material erótico en línea, ¿no? Por así decirlo, o es el consumo de pornografía. Y a lo mejor hablar de eso ya sí ir directamente, ay, canijo, ahí sí puede ser como que muchas, social y no es que me van a entrevistar y voy a decir que si veo o no. O sea, siento yo que hay de temas a temas y esta es la conducta alimentaria, por lo menos en la época actual, siento yo que sí es más abierto, no es tan estigmatizado hasta donde yo conozco. ¿Ok? ¿Y qué rol Ujú. juegan las políticas institucionales para facilitar o hacer más complicada la investigación? Pues, pues yo creo que este tipo de temáticas, yo creo que pueden facilitar en cierta medida, eh, digamos que el que se generen apoyos o que pueda haber algún mecanismo institucional como para llevarlo a cabo, ya que como es un tema relevante y que también puede dar cuenta de otros tipos a lo mejor de trastornos, como puede ser la bulimia, ¿no? Anorexia, etcétera, etcétera, ya combinado con la parte emocional. Siento yo que sí puede, o sea, que es como que bien visto, digamos, el poder estudiarlo y es de relevancia.
y Ok. de impacto social. Ujú. En base a su opinión, ¿cuáles son las principales perspectivas éticas que se deberían de considerar al abordar este tipo de temas? Sí, en toda investigación, o bueno, yo creo que como toda investigación, cuando son temas así muy, eh, o bueno, sí, o sea, como cualquier investigación, todo esto de la confidencialidad, por ejemplo, del que nosotros podamos garantizar que solamente pues, los datos son exclusivamente para fines de investigación y no para alguna otra cosa. Yo creo que eso es algo que sí o sí, pues siempre se tiene que hacer. La parte del anonimato, si se requiere también. eh, También, o sea, por ejemplo, entrevistas o temas así sensibles, pues hay que, o sea, de temas sensibles como por ejemplo algún problemas derivados de la conducta alimentaria, etcétera, pues igual siempre mantenerse en un tono empático y en un tono abierto, ¿no? Y tener, digamos, herramientas y elementos de si se requiere o alguna persona requiere pues algún tipo de ayuda o de asistencia, pues saber a dónde poderlo a lo mejor enviar, ¿no? Por así decirlo. Y Ujú. más o menos por esta misma línea que usted comentaba, por lo mismo que se está analizando contenido que se publicó públicamente en TikTok, ¿es ético utilizar estos videos sin el consentimiento explícito de la persona que se está analizando, ya que al momento de publicar estos videos, pues lo hicieron de forma voluntaria? ¿O los investigadores sí tienen como la obligación ética de pedir por este consentimiento informado? Sí, yo creo que sería cuestiones de siempre de poder llegar a ese consentimiento, o sea, buscarlo, contactar a la persona o simplemente, pues sí, o sea, mencionarle, darle ese interés de, estamos haciendo una investigación, nos gustaría, ¿no? Nos encantaría que podamos tomar, ¿no? Como ejemplo, datos, etcétera. Pero sí, yo creo que sí es conveniente siempre contactar al autor o Sí, sí, autor. sí, sí. Y por lo mismo de que se están analizando los videos de personas reales, ¿cómo se pueden reportar los hallazgos de la manera más objetiva posible sin caer en esta como protección, o bueno, y al mismo tiempo estar protegiendo las identidades de las personas a las que se les va a analizar? Sí, mire, por ejemplo, algo que sucede en los estudios de caso, le pongo un ejemplo, en los estudios de caso, regularmente lo que se hace es cubrir ese caso que se analizó de una manera como creando como si fuera una novela, o simplemente cambiar los nombres, ¿no? O cambiar fechas, etcétera. Entonces, esa es una manera en la cual si se están analizando, por ejemplo, el discurso, el cómo van los avances a lo mejor de un cierto creador de contenido o de vamos reportando los datos. Ok, y ya como última pregunta es, ¿cuál considera usted que es el rol ético que deberían de tener los investigadores en este tipo de investigaciones al identificar que los creadores de contenido que se están analizando pueden presentar conductas de riesgo? Es decir, que ya no están en proceso de recuperación y que más bien recayeron y siguen mostrando ahora un contenido más dañino hacia los usuarios que lo siguen. ¿Se debería de hacer una intervención directa con los creadores de contenido o ahí los investigadores verdaderamente no tienen una responsabilidad? Pues yo creo que a lo mejor una responsabilidad como tal, no en sí misma, pero sí poner eso, o sea, a disposición distintas como eh, opciones o herramientas que la persona a lo mejor sí pudiera acudir, si es siempre siempre y cuando pues esté abierta, ¿no? También. Yo creo que ahí
Eso es algo en lo cual éticamente nosotros estamos haciendo, pues digamos, el deber ser, ¿no? Lo correcto para este tipo de situaciones, pero de ahí que a la persona a lo mejor siga ya con algunas conductas, digamos, que se pudieran considerar de riesgo, pues sí, ya ahí, pues ya no depende del investigador en sí, no es como su responsabilidad, pero sí puede ofrecer estos como canales, ¿no? Que llegar a canalizarlo a alguna parte, sugerir, ¿no? Este, la ayuda profesional, etcétera. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahorita, bueno, vamos a seguir con algo un poquito más tranqui. Y bueno, su perspectiva como psicólogo, ¿considera que la investigación es relevante para un mejor desempeño profesional? Totalmente. Definitivamente. O sea, hay mucha crítica acerca de la psicología, de que si es científica, que si no es científica, que si, etcétera, etcétera. Eh, es tan científica la psicología que todas las ramas que han emergido de ahí, la cognitiva conductual, el conductismo clásico, las terapias derivadas del psicoanálisis y toda esta parte, todo tiene un método, o sea, todo tiene un soporte teórico, ¿no? Incluso, por ejemplo, el mismo psicoanálisis lo consideran como pseudociencia. Este, y siendo que el psicoanálisis, bueno, esta es mi manera particular de verlo, solamente es otro método de abordaje, de concepción del ser humano y de etcétera. Entonces, se puede hacer investigación desde los distintos ámbitos de la psicología, las distintas ramas, sí. ¿Es necesario hacerlo? Sí, porque justamente nos lleva a conocer mejor, desde nuestra postura teórica, a conocer mejor al ser humano, cómo funcionamos y el poder nosotros reconocer la manera en la cual funcionamos, nos puede dar pie a justamente a poder realizar mejores diagnósticos, mejores intervenciones. Ok. Y bueno, ¿cuál sería el primer paso a considerar para iniciar en la línea de la investigación? Eh, eh, o sea, a grandes rasgos, para ser Sí, o sea, investigador se como un refiere. alumno de, por ejemplo, ahorita que estamos en tercer semestre, puede iniciar su proceso para ser investigador. Para ser investigador. Pues miren, yo creo que una de las cosas más importantes para ver esto de la investigación como algo placentero y no como algo de que, ay, no, hay que investigar, hay que leer un chorro y luego el formato APA y luego que no me gusta y que sí, o sea, porque realmente sí es tedioso, ¿no? O sea, no decimos que no. Pero yo creo que si seguimos y explotamos esta parte de la curiosidad, del placer por el conocer y por el saber, ¿no? Creo yo que eso ya estamos más para allá que para acá, ¿no? O sea, estamos ya como emprendiendo ese viaje. Si a nosotros nos causa este placer del poder conocer nuevas cosas, del poder innovar, del poder eh, solucionar, ¿no? Algunos problemas sociales o etcétera. Y el encontrar respuestas y todo este asunto, yo creo que eso sería como ya tener una cierta ventaja para poder ser un investigador, que podamos disfrutar el proceso. Y el cómo iniciar a eso sería elegir pues una temática que nos la tomemos con un poquito de seriedad y de decir, a ver, esto, por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió el de la conducta alimentaria? O si llegaron por unanimidad. Pues Fue fue en como en conjunto. conjunto, Sí. sí. Sí, o sea, por ejemplo, de que, bueno, eso
vamos a darle un sentido. Ujú. ¿Cómo es, desde qué parte, o sea, desde qué parte de la psicología podemos nosotros explicar eso, por ejemplo? Cómo lo que voy viendo yo en clases también lo voy viendo en la realidad, ¿no? Por ejemplo, cómo va aplicando todo eso. Yo creo que esa es la mejor manera como de elegir algo que realmente nos guste. Es como si vamos a hacer una tesis o un tema de investigación, es como una relación. ¿A poco vamos a andar con alguien que no nos gusta? O que no nos convence, pues no, o sea, es como, digo, bueno, eso es lo ideal, ¿no? Estar con alguien que nos guste, que nos llame la atención, y que queramos estar ahí. O sea, a eso también, si lo ponemos en la investigación, pues eso sería algo que yo diría, de que si es un tema suficientemente que me guste tanto que no me tengo que esforzar tanto para leer porque quiero conocer y lo mismo lo hago y lo investigo y veo videos, no nada más es leer, es también ahorita ya podemos citar en APA TikToks, ¿sí sabían? O sea, hay muchas fuentes de información. Podemos usar ChatGPT, claro que sí, para generar ideas. Tampoco es como satanizar eso. Este, entonces, pues sí, yo creo que esa es la manera. Elegir algo que nos guste y darle por el placer de explicarlo y de Ok. Bueno, y por comprenderlo. último, ¿cuáles son algunos recursos como libros, grupos estudiantiles o talleres que pueden ser de gran utilidad para estudiantes interesados en esta disciplina? No sé si usted conozca de que, no sé, algunos talleres que nos pueda recomendar para poder iniciar. Sí, aquí, bueno, aquí por ejemplo, en la Facultad de Psicología eh, de la Autónoma, lo que hacemos aquí son, junto con otros tipos de actividades, como de deportiva o algún otro rubro, pues aquí lo que se hace es como justamente empezar a dar herramientas a los propios estudiantes, como algunos cursos breves, eh, talleres, por ejemplo, de redacción o de cómo plantear y hacer tu anteproyecto, etcétera. Todo eso es así como que libre, ¿no? Eso, si en su universidad tienen también ya sea foros de investigación o a cualquier actividad relacionada o que se acerquen con maestros que son investigadores y que puedan ir a trabajar con ellos, yo eso es lo que le recomendaría. A mí, fíjese, pensando en esto, como hacer como tipo círculos, poder a lo mejor hacer algo así y planear algo así estaría muy padre. Pero mientras, los recursos que ustedes tengan ahí de que, pues sí, algún taller o algo, o trabajar con alguien cercano a la investigación, eh, pues es lo que yo recomendaría también, que lo hicieran o asistieran y ahí sí exploran, a ver si les gusta o no. Sí, yo creo que, pues, sí, Está por ahí se increíble. Sí. empieza. Muchas gracias por su tiempo. La verdad es que esas son todas nuestras preguntas. Y pues sí, muchas gracias Sería por su todo. tiempo, en verdad. Estábamos batallando para encontrar un doctor, y nos dio mucho gusto que usted nos pudiera, acompañar. Y fue increíble que también nuestros temas se hayan acoplado un poco, ¿no? Usted dice que más o menos este es su área de investigación. Entonces, por lo mismo, yo digo, ay, qué bueno que se acomodó. Sí, sí, las redes sociales fue lo que fue mis tesis de maestría y del doctorado, pero fue de conducta adictiva. Y Ya. Ya. fue de ver a ver por qué, ¿no? O sea, el enganchamiento, Sí. tanto. Ahorita, como va avanzando la cosa, yo creo que ya quedó medio obsoleto esto que investigué porque ya hubo pandemia y luego la dinámica cambió y luego el encierro también modificó muchas cosas sociales. Aumentó el consumo de mucho más, eh, pues sí, de redes sociales, de contenido, y pues se vuelve necesario volver a hacer un Actualiza. refresh, actualizar. Pero sí es un tema, pues que estoy ahí cercano también.
Igual si requieren alguna otra cosa, tengo colegas que están estudiando esto de conducta alimentaria ya más hacia fondo y pues podemos hacer Muchas gracias, ahí. ¿verdad? Sí, sí. Ya no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por todo y nos despedimos. Muchas gracias. A ustedes. Ahí Un cualquier gusto cosa, conocerlo ahí y tienen mi muchas gracias por contacto. todo. En lo personal, considero que esta experiencia fue muy útil para mi formación como psicóloga, ya que esta carrera no solo se queda en los aspectos clínicos de la carrera, sino que también incluye la investigación, debido a que es una carrera con bases científicas, aunque no siempre se le da la importancia que se merece la investigación. También me ayuda a entender cómo la investigación es un aspecto fundamental para la psicología, ya que es a partir de estos descubrimientos que los psicólogos podemos ampliar nuestros conocimientos dentro del campo clínico y por lo tanto tener un mayor alcance en cuanto a las personas que ayudamos y cómo las ayudamos, cómo les podemos otorgar un mejor servicio a partir de nuestro conocimiento. También me ayudó a entender cómo es el proceso de hacer una investigación y todos los aspectos que se deben de considerar al momento de decidir un tema tentativo, como lo es la relevancia y la factibilidad del tema, las oportunidades de aplicación, las limitaciones existentes y las perspectivas éticas a considerar y que no simplemente es, como previamente yo tenía entendido, elegir un tema y a partir de ahí empezar la investigación. Son muchos aspectos que se deben de considerar y no es algo fácil de hacer y de planear. Sin embargo, yo creo que lo que más me llevo de esta experiencia son las palabras del doctor Juan Becerra, quien decía que a lo largo de la entrevista, lo más importante dentro del campo de la psicología es seguir actualizando nuestro conocimiento y seguir acercándonos o intentar acercarnos lo más que se pueda hacia la verdad del conocimiento. Y para ello se necesitan más investigadores capaces de seguir moviendo el campo de la psicología hacia adelante. Es decir, me quedó muy clara la importancia de la investigación dentro del campo de psicología y cómo la investigación es un aspecto fundamental para ser un buen psicólogo, pues es esto lo que nos actualiza en cuanto a la nueva información y cómo los humanos vamos progresando como, como un todo. Ahora, en cuanto a nuestra, nuestra pregunta de investigación específica para un proyecto de tesis, puedo concluir que esta experiencia, a partir de lo que el doctor nos aconsejó en la entrevista, sí es un tema relevante que se podría desarrollar a un futuro. Como él lo dijo, aunque sí hay muchos temas que se enfocan en los trastornos alimenticios, no muchos agarran el enfoque de juntar las redes sociales y los trastornos alimenticios desde la perspectiva en la que nosotros lo estábamos haciendo como equipo. Sin embargo, sí mencionó el doctor a lo largo de la entrevista que hay ciertos aspectos que se deben de pulir y perfeccionar, como le es la claridad de nuestra pregunta, porque mencionó que puede llegar a ser confusa, y el alcance específico que queremos abordar con nuestro tema. Además, el realizar esta entrevista me ayudó a observar la importancia que tiene el ser aconsejado o evaluado por un agente externo a mi universidad, en este caso, por un doctor perteneciente a otra facultad, ya que al no tener una relación de afiliación directa, sus evaluaciones y retroalimentaciones pueden llegar a ser más objetivas. Y esto me hace concluir y recalcar la importancia que tiene la colaboración entre psicólogos de diferentes partes del mundo, ya sean diferentes instituciones, ya sea diferentes países, eh, etcétera. Pues al no conocerse a un nivel personal, se pueden retar mutuamente sobre sus ideas y posturas con el objetivo de intentar a llegar lo más posible a esta verdad que se puede llegar sobre el ser humano, sobre el funcionamiento del ser humano y sus conductas. Es decir, es importante mantener ciertas posturas de objetividad para poder, poder hacer que nuestros sentimientos no interfieran con la realidad que queremos intentar descubrir. Y pues bueno, a grandes rasgos y en conclusión, esta experiencia no solo me ayudó a identificar cuáles son los aspectos en los que me debo de enfocar al momento de realizar un proyecto de investigación, cómo es que se hace una investigación, los aspectos que se deben de considerar, sino que también me hizo observar el valor de la investigación en sí mismo dentro del campo de la psicología y su importancia dentro de la práctica clínica, que como ya lo mencioné,
es una de nuestras herramientas en las que nosotros podemos mantenernos actualizados en el mundo y seguir progresando dentro de nuestro campo de psicología. No todo es clínico, sino que a partir de la investigación nace nuestro conocimiento que podemos aplicar en lo clínico. En lo personal, esta experiencia de hacerle una entrevista a un doctor externo a la UDEM fue muy gratificante porque me enseñó a ver cómo el proceso de investigación es algo tedioso, algo que se debe de considerar seriamente si uno quiere ser o formarse como investigador, que en lo personal es algo que me interesa, pero tener esta experiencia y haber hecho esta actividad me ayudó a observar la realidad del asunto y cómo es serio el tema de la investigación. Esta actividad me brindó la oportunidad de adentrarme por primera vez en lo que viene siendo el mundo o el campo de la investigación. Considero que a través de esta pude llegar a comprender la relevancia de lo que es seleccionar un tema adecuado, no solo por tu interés personal que puedas tener, sino también por la pertinencia y el impacto que este va a tener en el contexto social y académico cuando lo realizas. También me permitió reconocer la necesidad de valorar aspectos esenciales como la factibilidad del estudio, los recursos que tenemos disponibles, el alcance de los resultados y más que nada la futura aplicación clínica de los hallazgos de la investigación. El hecho de contar con la oportunidad de poder entrevistar a un psicólogo que tiene un doctorado y experiencia en investigación me aporta una perspectiva muy enriquecedora, porque a través de esta experiencia fue posible que yo llegara a dimensionar los retos reales que conlleva un proyecto de investigación a tal nivel. Esta visión me permite más que nada comprender que la investigación no es un proceso lineal, es algo que implica enfrentar obstáculos, adaptarse a imprevistos y mantener más que nada una postura crítica y perseverante pese a las dificultades. También considero que esta actividad representa un ejercicio básico de preparación antes de hacer un proyecto de investigación. También me ayudó a reflexionar sobre la importancia de la psicología como una ciencia y que ésta se sustente en investigaciones para generar aportaciones significativas en el estudio de la conducta humana. Fue también un recordatorio de que todas las teorías, modelos de intervención y técnicas que se aplican actualmente en el ámbito clínico de la psicología fueron basadas en investigaciones previas. Ya que nada, me gustaría terminar con que esta experiencia me permite reafirmar que la investigación es necesaria e indispensable para el crecimiento de la psicología. Sin ella nos quedaríamos estancados. Al ser una ciencia que está en constante evolución, esta requiere de personas que estén comprometidas a seguir investigando para contribuir al diseño de estrategias útiles en la práctica tanto clínica como social y la elaboración de teorías. Esta actividad me pareció muy interesante debido a que aclaró mis ideas acerca de las funciones de un investigador, como también me ayudó a comprender la importancia de la investigación en la psicología. Esta entrevista me dio la oportunidad de conocer al Dr. Ramón Becerra e informarme acerca de su trayectoria y sus proyectos, al igual que nos brindó algunos consejos sobre cómo iniciar en esta disciplina siendo estudiantes. De igual manera, creo que esta actividad fue de gran apoyo para mi formación académica, puesto que nos dio muchas herramientas sobre cómo formarnos y nos ayudó a desarrollar mejor nuestro tema, la influencia de la comparación social dentro de TikTok a través de cuentas relacionadas al proceso de recuperación en jóvenes con trastornos de la conducta alimentaria. Pues al finalizar esta actividad, me di cuenta de la importancia de la investigación en la psicología, ya que a pesar de, pues yo anteriormente ya saber que la investigación era importante o saber que la investigación era algo que tenía que suceder en la psicología, me abrió los ojos a entender que cualquier persona puede realizar una investigación, que la investigación no solo es para un tipo de persona en específico y que la investigación es vital para la psicología, ya que es por medio de las investigaciones que obtenemos mucho del conocimiento que tenemos. Entonces, me ayudó a entender cómo las investigaciones son de suma importancia para obtener conocimiento
y para poder reproducir el conocimiento. Em, Me ayudó a entender cómo hay que saber buscar investigaciones y saber entender investigaciones, pero también entender que pues es posible que jóvenes creemos investigaciones y es posible que nosotros em, establezcamos un contacto con profesionales para que nos ayuden con dichas investigaciones. Em, yo creo que pues mis compañeras y yo lo comentamos, nos ayudó mucho a entender más a fondo la investigación, la factibilidad de distintos temas, qué limitaciones hay al hacer em, investigaciones, qué conceptos éticos tenemos que tener en cuenta y no podemos olvidar. Hubo muchos conceptos así que aprendimos, pero me gustó que aprendí cosas más allá. Por ejemplo, algo que yo tenía como que miedo al empezar esta actividad era el contactar a un doctor o alguna doctora que quisiera hacer la entrevista con nosotros, porque yo decía, ¿qué persona con un doctorado en investigación en psicología va a querer hacer una entrevista? Más allá una entrevista con estudiantes de una universidad que ni siquiera es la suya. Entonces yo tenía como este sesgo de nadie nos va a contestar. Entonces, al empezar a contactar profesionales, nos dimos cuenta que hay muchas personas allá afuera con mucho conocimiento que están dispuestos a compartir ese conocimiento. Me sorprendió la cantidad de personas que nos contestaron y a pesar de que no pudimos hacer la entrevista a todos, obviamente por diferencias de horario, porque no conocían los temas o no eran expertos en los temas que queríamos abordar, me sorprendió y me dio mucho gusto ver la cantidad de personas que nos contestaron. Yo creo que nos contestaron como 4 o 5 doctores. Y eso, pues, también me impulsó a decir, pues a lo mejor en mi PEF yo puedo ir más allá y yo puedo buscar a doctores y a investigadoras de otros lugares que me pueden ayudar y que están dispuestos a compartir su conocimiento conmigo y que están dispuestos a ayudarme. Y entonces, eso fue algo a mí como que fuera del académico o fuera de la actividad que aprendí que me gustó mucho porque era algo a lo que yo estaba completamente cerrada. También em, me gustó que aprendí cosas sobre, pues, cómo hacer la investigación, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al tema que nosotras elegimos, el doctor nos comentó que era un buen tema, que era factible hacerlo, pero que teníamos que tener más claridad en nuestra pregunta porque podía ser confusa. Entonces yo ahí ya empecé a aprender cosas que yo sé que puedo utilizar, no solo en mi PEP, sino que en las investigaciones que tenga que hacer de aquí en adelante o cuando me gradúe en adelante. Eh, por ejemplo, el doctor también nos comentaba que es importante enamorarse del tema que quieres investigar. O sea, el tema que tú investigues tiene que ser algo que te apasione para que hagas un muy buen trabajo. Y nos hablaba sobre la importancia de trabajar en conjunto con más personas. Yo una pregunta que le hacía era era sobre qué pensaba él que en la UDEM los PEFs, o sea, las como tesis, eran en equipo. Porque yo pensaba que era algo como que algo malo, ¿no? O sea, algo que iba en contra, ¿no? Que nos daba más cons que pros. Y él comentó que a él se le hacía que era muy bueno eso, porque te ampliaba el panorama de una manera impresionante, porque no es solo una cabeza pensando, son 4. Y lo que a mí no se me ocurre, a otra persona se le puede ocurrir. Y eso yo lo veo no solo para el PEF, sino para mi día a día y mi vida como profesional, que pues así es como deben ser, ¿verdad? Tengo que tener esa habilidad de compartir mi información y mi conocimiento con compañeros y que ellos me den su conocimiento y así ir poco a poco creando redes de conocimiento cada vez más grandes. El doctor también nos comentaba sobre la importancia de investigadores, ya que día a día salen cosas nuevas. El mundo evoluciona y las investigaciones tienen que ir cada vez en aumento para entender todas estas cosas nuevas que salen. Entonces, por eso es necesario que pues muchos jóvenes se unan y empiecen a crear este hábito de investigar para poder seguir creando conocimiento. Em, También algo sobre la planeación del tema de la investigación que nos dijo fue que tenemos que ser muy conscientes en entender qué métodos vamos a usar,
cómo se van a evaluar las cosas que se quieran evaluar. Nos dio tips, como por ejemplo, buscar temas que a lo mejor no sean tan sonados. Por ejemplo, al doctor le gustó que en nuestro tema de tesis o de proyecto de investigación usamos las redes sociales, sin embargo, buscábamos el impacto positivo y no el negativo, ya que hay muchas investigaciones que buscan el impacto negativo de las redes sociales y nosotros fuimos por el otro lado y dijo, eso es muy bueno, ya que tienen esa como que chispa de curiosidad extra y ese empuje extra, pues que no se ha investigado mucho. Entonces es bueno que tengan esa nueva rama, ¿verdad? Que vayan al otro lado, vayan al otro lado vean el otro lado de la moneda. Entonces, ya como que en conclusión, esta actividad pues me gustó mucho. Creo que me ayudó mucho a entender más cosas, y me impulsó a querer saber más sobre las investigaciones, me impulsó a querer aprender para en un futuro yo hacer investigaciones, porque entendí la importancia que tienen estas investigaciones y realmente me gustó mucho que pude ver que puedo buscar ayuda con profesionales y que no solamente deben ser profesionales de mi comunidad o de mi universidad, sino que me dio a conocer que en la comunidad de la psicología hay muchas personas con mucho conocimiento que están dispuestos a compartirlo. Y eso fue algo que me gustó mucho y me quitó como que un sesgo o un velo que yo tenía. Entonces creo que esta actividad fue muy buena para mí y para mis compañeras. En general, esta experiencia de realizar este proyecto fue una muy positiva para todo el equipo, porque desde un principio que le mandamos el correo al doctor al que queríamos entrevistar, él se vio con toda la disposición de ayudarnos, de apoyarnos en el proyecto y de ayudarnos a aprender más sobre el tema. Durante toda la entrevista, él fue muy amable, contestó todas las preguntas con mucha profundidad y con mucha, pues, como ya mencioné, disposición de ayudarnos a aprender más como estudiantes, como personas que en un futuro van a realizar una tesis. En especial nos ayudó mucho que él ya tuviera más conocimiento y más especialización en los temas de los trastornos por conducta alimentaria, porque pues de eso era nuestro tema de potencial tesis. Y entonces nos ayudó mucho, a diferencia de si hubiéramos entrevistado a un doctor que no tuviera conocimiento sobre el tema. No solo aprendimos más sobre pues, los trastornos de conducta alimentaria, sino que también aprendimos mucho sobre cómo se puede llevar a cabo una investigación sobre ese tema, o cómo las maneras en las que se pueden llevar, las estrategias que podemos usar y también los retos sobre cómo se puede hacer una tesis sobre este tema. Y no solo eso, sino también cómo una tesis sobre este tema se puede llevar más allá de ser solo pues una tesis o un PEF, sino que también se pueda desarrollar una intervención que realmente ayude a las personas que tienen trastornos, que sufren por trastornos de conducta alimentaria. Y en general fue una muy buena experiencia. Fue una experiencia que nos ayudó a ver cómo sería el realizar nuestro PEF más adelante en nuestra carrera, y es una buena manera de prepararnos para ese tipo de investigaciones, que son investigaciones muy largas, porque este trabajo pues fue uno que requirió más esfuerzo que si solo hubiéramos investigado. Y en general fue una muy buena experiencia, fue una experiencia que nos trajo muchos conocimientos, muchos aprendizajes, y pues fue una buena experiencia de aprendizaje.